Hola a todos y bienvenidos a un nuevo informe financiero. Hoy vamos a desarmar por completo el reporte de resultados del segundo trimestre fiscal 2026 de Abercrombie & Fitch. Si leemos por encima, los titulares de Wall Street nos muestran un trimestre récord, un verdadero sugar high financiero. Pero acá venimos a hacer un análisis serio, así que vamos a separar el ruido y el marketing corporativo de la realidad operativa, porque los números contables nos están contando una historia bastante más compleja. Veamos de qué se trata. Para que tengan una idea de cómo vamos a estructurar este análisis, fíjense en la agenda. Arrancamos con el contexto y la reacción inicial, pasamos a la radiografía financiera y los márgenes, chequeamos el capital y los KPIs operativos. Después nos metemos de lleno en los puntos críticos y las banderas rojas, analizamos el guidance oficial y terminamos con nuestro veredicto final. Empezamos con la sección 1, contexto y reacción inicial. El equipo directivo salió a presentar este balance destacando, de entrada, su 15º trimestre consecutivo de crecimiento. Obviamente, la narrativa que lanzaron inmediatamente a la prensa fue la de una victoria operativa total. Todo el reporte está diseñado visual y discursivamente para proyectar una solidez comercial absoluta frente al mercado. Y los números de portada, hay que admitirlo, parecen darle la razón a esa euforia. Reportaron ventas netas totales por $1.267 millones. Esto es un incremento sólido del 5% interanual. Un claro batacazo frente a las estimaciones previas que tenía Wall Street. Pero ojo, porque el verdadero titular, el que generó toda esta locura, fue el beneficio por acción, o EPS. Reportaron la impresionante cifra de $4.17 por acción, destrozando cualquier pronóstico del consenso. A simple vista, parece algo extraordinario, totalmente fuera de serie. Pero analicemos exactamente cómo se construyó este número a lo largo del estado de resultados. Pasamos a la sección 2, radiografía financiera y márgenes. Si miramos de cerca el estado de resultados comparativo, notamos una mejora enorme en el costo de ventas frente al mismo trimestre del año pasado. Pasó de representar el 37.4% a solo el 28.9% sobre las ventas netas. Esto, lógicamente, le dio un respiro a la empresa y generó una fuerte expansión en sus márgenes brutos. Pero acá empieza lo interesante. Cuando desglosamos esas ventas por segmento de negocio, encontramos una divergencia muy clara. Por un lado, las marcas bajo el paraguas de Abercrombie traccionaron un crecimiento del 8%, pero por el otro, Hollister se quedó bastante atrás, con apenas un 2% de incremento interanual. Es decir, el motor de crecimiento no está tirando parejo para todas las marcas. Todo esto impacta directo en el margen operativo GAAP, que pegó un salto tremendo, pasando del 17.1% en 2025 al 19.9% en este trimestre. Es una expansión que llama la atención, pero a no apresurarse. Este 19.9% exige una mirada mucho más clínica que vamos a hacer en un momento, porque no todo es producto de la eficiencia operativa pura. Vamos a la sección 3, capital y KPIs operativos. La salud financiera desde el lado de la caja es innegable, las cosas como son. La empresa generó $313.4 millones en flujo de caja operativo en lo que va del año. Y a la vez mantuvieron súper controladas las inversiones de capital, el CAPEX, en unos $129.3 millones. Hay liquidez real y constante fluyendo hacia la compañía. ¿Y qué están haciendo con esa plata? Gran parte se está yendo de manera muy agresiva hacia los retornos al accionista. Reportan $286.4 millones ejecutados solo en recompras de acciones, los famosos buybacks, y todavía les quedan 568 millones autorizados. Y presten atención a esto, un volumen tan pesado de recompras achica la cantidad de acciones que hay en circulación. Es un catalizador contable clave que ayuda a inflar ese beneficio por acción gigante que vimos al principio. Sección 4, puntos críticos y banderas rojas. Y antes de meternos de lleno a quitar el maquillaje corporativo, si este nivel de análisis objetivo y sin vueltas les aporta valor, tómense un segundo para dejar su me gusta y suscribirse al canal. Sigamos. Acá está el golpe de realidad, el dato más duro de este informe. ¿Se acuerdan de ese fenomenal beneficio por acción de $4.17? Bueno, resulta que $1.75 de ese total vienen directa y exclusivamente de una devolución impositiva extraordinaria de $100 millones por aranceles y IPA. ¿Escucharon bien? Casi la mitad de las ganancias récords son producto de un evento único que les devolvió plata, no de una mejora constante en el negocio. Es una ilusión contable espectacular de un solo impacto.
Y si miramos los KPIs específicos de la industria retail, la cosa se pone más delicada. Fíjense en el crecimiento de ventas comparables. A nivel global, el crecimiento comparable estuvo completamente estancado en un rotundo 0%. Y lo que es peor, en la región de Europa, Medio Oriente y África tuvieron una contracción súper preocupante del 4%. El crecimiento orgánico real, el de las tiendas comparables, está totalmente frenado. Para ponerlo en términos simples, sin esa inyección mágica de $100 millones por la devolución de impuestos, los gastos reales operativos del negocio en salarios, marketing y mantenimiento de tiendas en realidad aumentaron. Toda esta estructura de costos cada vez más cara quedó enmascarada por el reembolso excepcional, pero en la práctica le está poniendo muchísima presión al verdadero margen operativo de acá a futuro. Entramos a la sección 5. Guidance Official y Perspectivas. La directiva aprovechó este reporte para elevar drásticamente su proyección anual de ganancias, pasando de un rango previo de entre $10.20 a $11 a un nuevo rango superagresivo de entre $13.10 a $13.60 por acción. Claro, a primera vista suena excelente, pero desde nuestra óptica institucional rigurosa no podemos olvidar que este fuerte salto ya tiene adentro todo el efecto del reembolso arancelario único que acabamos de desarmar. De hecho, si miramos qué esperan específicamente para este tercer trimestre, ya nos avisan que vuelven a la normalidad operativa. Proyectan un crecimiento de ventas netas del 5% al 6%, pero anticipan una caída del margen operativo, retrocediendo a un rango del 13 al 14%. Lógico, a medida que la inyección temporal de los 100 millones desaparece, los verdaderos costos estructurales salen a la luz. Y finalmente, sección 6. Veredicto final y cierre. Nuestro veredicto institucional basado estrictamente en la frialdad de los números es neutro. No se puede negar que el flujo de caja es súper sólido y los titulares fueron espectaculares, pero todo esto queda totalmente opacado y neutralizado al ver que las ventas comparables orgánicas están estancadas en un 0% y que tuvieron que depender excesivamente de un beneficio fiscal irrepetible para poder sostener esa narrativa de expansión. Y como siempre, una aclaración obligatoria. Este análisis es 100% educativo e informativo sobre la información contable presentada y no constituye una recomendación de compra o venta de valores mobiliarios. Ahora les paso la pelota a ustedes. El debate queda abierto en los comentarios. ¿Hay motivos reales para subirse al optimismo de los titulares corporativos o lo más prudente es quedarse mirando desde afuera ante el estancamiento de las ventas comparables? Los leemos. No se olviden de dejar su opinión, darle me gusta al video si el análisis les sirvió, suscribirse activando la campanita y compartirlo con otros inversores a quienes les pueda aportar valor. Nos vemos en el próximo informe financiero.